Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1 mientras continuamos nuestra serie de la verdad presente y leamos nuestros textos temáticos de esta serie. Amén. Aquellos que están en la parte de atrás. Leamos todos. Verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Nosotros descubrimos que este texto nos lleva a la profecía de Daniel 8:14, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. También leamos nuestro texto clave que hemos estado estudiando también. Hay muchas verdades contenidas en la palabra de Dios, pero ¿es la verdad presente lo que el rebaño necesita? He visto el peligro que existe que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no están calculados para unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús están perfectamente calculados para explicar el movimiento adventista pasado y mostrar cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos son los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Pablo dice que nos quiere establecer en esta verdad. ¿Y qué es establecer? Es ser fundados, ser construidos en tierra, ser establecidos, ser sellados. Y ahora esta profecía de Daniel 8:14 comenzó en el año 457 y terminó en octubre de 1844. Y como vimos la semana pasada, nuestros pioneros estuvieron proclamando la profecía de Daniel 8:14. ¿Y qué estaban ellos esperando que sucediera en 1844? El segundo advenimiento de Cristo. ¿Pero qué pasó? Ellos sufrieron la gran decepción. Pero ¿qué le dijo nuestro Señor a los fieles? Dice, es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿Y qué profecía o qué texto nos dice eso? Apocalipsis 10:11. Luego ellos tenían que ir ¿ante quién? Ante los reyes. La semana pasada estuvimos leyendo en la página de la gran controversia, página 360 en español, el primer párrafo, que ellos tenían que ir ante reyes, y ellos fueron en el año de 1837 a 1844, estuvieron incluso hasta ante el presidente de Estados Unidos, y tenía que llevar esto hasta 1844. Y nos dice allá en Apocalipsis 10:11 que tenían que profetizar otra vez. Vamos a ir a Hechos 26. A ver si algunos tienen buena memoria. La semana pasada estuvimos cubriendo que el apóstol Pablo proclamó una porción de la profecía de las 2300 tardes y mañanas ante qué rey. ¿Quién recuerda el nombre? Al rey Agripa, y también ante Festo, y ahora nosotros nos vamos a enfocar en Hechos 23 y 24, que no solamente él proclamó una porción de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, sino que predicó toda la profecía
de las 2300 tardes y mañanas ante otro gobernador, y su nombre fue Félix. ¿Y cuál era el título de Félix? Félix era el gobernador. Profetiza ante reyes, ante gobernadores. ¿Y qué mensaje fue el que se llevó ante los gobernadores, ante los reyes, no solamente ante Berenice, Festo y Agripa, que lo vimos la semana pasada, pero también vamos a ver hoy a Félix, y eso es lo que tenemos que hacer en el tiempo presente? Este versículo nos da el título de Félix, verso 24, Hechos 23-24, hablando sobre Pablo. Dice: y provéanles cabalguras en que poniendo a Pablo le lleven a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta de esta manera: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Luego, ¿cuál es el título? La posición es gobernador. Y ahora Hechos 24:10 nos dice: y habiéndole hecho señal en el gobernador para que hablase, Pablo respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez. Luego entonces era Félix gobernador y juez de esta nación. De buen ánimo haré mi defensa. Y ahora miremos el verso 24. Y cómo llamó, a qué llamó Félix, a qué llamó Pablo para que... Pues Pablo llamó a Pablo para saber qué era lo que él creía, para saber que era Cristo, el Mesías. ¿Por qué Cristo? Porque él creía que Cristo cumplía la profecía del Mesías, la profecía del Cristo. Leámoslo entonces en Hechos 24:24. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su esposa, la cual ¿era qué? Judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Háblenme entonces ustedes ahora. En otras palabras, Félix le está preguntando: ¿por qué tú crees en Cristo? Háblenme entonces, ¿qué significa la palabra Cristo? Significa Mesías, significa el ungido. ¿Qué profecía específica en la Biblia señala al Mesías? Incluso el mismo da la fecha, que ya nosotros lo estuvimos estudiando. Esa es la profecía de las 2300 tardes mañanas, específicamente la profecía de las 70 semanas, que hace parte de la gran profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y en qué año fue bautizado Cristo o Jesús? En el año 27, en otoño del año 27. ¿Y qué se declaró de Jesús en el bautismo? Que él llegó a ser ¿quién? El Cristo. Vamos a ir a Juan capítulo 1. ¿Ustedes saben qué? Bueno, yo sé qué hacer la siguiente semana. Yo voy a ir ante estos puntos de nuevo. No podemos dormirnos, tenemos que ir juntos. Tenemos que estar fortalecidos en la verdad presente. Pablo nos enseñó entonces que Jesús llegó a ser el Cristo. Sí. ¿Y en qué momento llegó Jesús a ser el Cristo? Volvamos entonces Juan 1:31, en el verso 33 leamos: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, este me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es ¿quién? Este es el Hijo de Dios. Luego, ¿qué descendió y que permaneció sobre Cristo? El Espíritu. Ahora el verso 40, leamos. Dice, hablando a Andrés, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, que está hablando de Juan el Bautista, y le habían seguido. Verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿qué? Al Mesías, que si lo interpretares es el Cristo. Ahora, en el verso 41 ponga usted Hechos 10, desde el 34 al 36. Vamos a ir a Hechos 10, 34 al 36, hasta el 38 incluso. Luego, Pablo no predicó la profecía del 2300 tardes y mañanas, cumpliendo la profecía de Daniel 8:14 y pues Daniel 9 de la profecía de las 70 semanas. Estoy tentado a ir, vamos a ir directamente a Daniel 9 para leer primero la profecía de las 70 semanas. Miremos en el verso 24, nos habla de las 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está señalando las 70 semanas. El verso 25 habla de 7 semanas y 62, o sea, 69 semanas, la cual nos lleva al Mesías, el Mesías príncipe, dice ahí, que es en el bautismo. Son 69 semanas desde el 457, nos lleva hasta el año 27 en el otoño. Ahora vamos a ir a Hechos 24 nos dice, y Hechos 24, algunos días después viniendo Félix con Drusila su esposa, ya lo leímos, y el verso en 5 dice, y disertando él de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, vete ahora y cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces Pablo predicó la fe de Jesús cuando vino a Jesús a ser el Cristo. ¿Qué más predicó? La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Estas tres cosas. ¿Qué profecía combina estos eventos? Cuando Jesús llegó a ser el Cristo en el bautismo y el juicio. ¿Qué profecía trae y combina todas estas profecías? ¿Qué profecía? Daniel capítulo 8, verso 14. Llevemos esto a nuestro cerebro en este momento. Daniel 8:14 dice, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Una pausa aquí. ¿Qué significa esta frase? Que el santuario sea limpiado, que el santuario sea purificado. La limpieza de los pecados. ¿En qué día se limpiaban los pecados? En el día de expiación, en el día de juicio. ¿Y qué pasaba qué sucedía cuando se declarara al pueblo justo? Pues había una investigación, un juicio. Entonces, ¿qué más significa el día de la purificación? El día de juicio. ¿Pablo no lo predicó? Sí,
Pablo no predicó que nuestro Salvador vino a ser el Cristo en el año 27, sí. Ahora también, él dice que estaba disertando sobre la justicia del dominio propio y del juicio venidero. Esto enlaza la profecía de 2300 tardes porque habla de Daniel 8:14. Pablo no predicó la verdad presente ante un gobernador, ante un de la nación. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con relación a Apocalipsis 10:11? Que tenemos que profetizar de nuevo. Y ahora miremos, por eso es que tenemos que enfatizar esta verdad para las personas. Ahora en el verso 25, ¿cómo reaccionó Félix cuando escuchó la verdad presente? Hechos 24, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿cómo reaccionó? Félix dice la profecía que Félix se espantó, que Félix tembló. ¿De qué se convenció? De pecado. Y el objetivo de estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas y las profecías con relación a los eventos actuales es para decir que tenemos que afligir nuestras almas, que tenemos que prepararnos. Félix se dio cuenta, se espantó que él no estaba viviendo con justicia, que no estaba viviendo con dominio propio y que no estaba listo para que Dios pronunciara un veredicto sobre su caso en el juicio. Es muy interesante, hermanos, que Félix, ¿quién era él? Vamos a recordar a ustedes, ese era el gobernador y el juez. Ahora, ¿qué hacen los jueces? No me digan que enjuician. Él pronuncia una sentencia o un veredicto en el caso de una persona. ¿Qué entonces estaba llamando Félix? ¿A qué lo llamó? Para escuchar a Pablo y darle un veredicto sobre el caso de Pablo. Pero cuando Pablo predicó, ¿en dónde se halló Félix? En la silla del juicio. Yo estoy listo para que el Salvador pronuncie una sentencia, un veredicto sobre mi caso. Y ahora entonces, ¿qué? Félix se espantó. ¿Por qué fue escrito esto, hermanos? ¿Para quiénes? ¿Para qué? Para nosotros. Estamos listos para que cuando Dios me llame, estoy yo preparado o que cuando Cristo me llame, estoy preparado, estoy viviendo en justicia, estoy viviendo en dominio propio, estoy viviendo en el juicio, para el juicio venidero. Hay una canción que dice, ¿cómo vamos a sostenernos en este gran día? Seremos encontrados justos, o todos nuestros pecados han sido limpiados. Cuando desde esa corte en mi caso sea llamado y donde no haya apelación, ¿cómo me voy a parar ahí? ¿Cómo voy a sostenerme? Por eso es que tenemos que predicar y profetizar de nuevo. Pablo no le dio a Félix las palabras de preparación para enfrentar este tiempo de juicio. Tiene que vivir como en justicia, en dominio propio y para prepararse para ese juicio venidero. Félix se tembló, se espantó, pero no se arrepintió, no se sometió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pasar este juicio venidero? ¿Qué tenemos que hacer para ser declarados justos? Tenemos que primero aceptar a Jesús. Vayamos a Jeremías, verso 23 y verso 6. Dice,
tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesús porque Él es Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra única justicia, aceptando solamente su palabra, aceptando sus mandamientos. Esa va a ser la manera en la cual vamos a tener fuerza para pasar por este juicio. Jeremías 23:6. Ahora también vayan ustedes a 1 Juan 1:9. ¿Qué debemos hacer? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí es donde tenemos que confiar en esta promesa. Va a perdonarnos de toda maldad. ¿Cómo nos va a declarar entonces en ese punto? Nos va a llamar justos. Nos está llamando a que nosotros aflijamos nuestras almas en este tiempo y nosotros sometamos todos nuestros pecados conocidos a Él. Te vas a someter tú, me voy a someter, entonces ¿cómo voy a sostenerme en el día del juicio? Escuchemos la reacción de Pablo, la reacción de Félix cuando escuchó de Pablo la profecía del juicio venidero. ¿Cómo respondió? ¿Qué dijo? Leamos de nuevo otra vez en Hechos 24:25. Y Félix se espantó y dijo, vete ahora y cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando tenga oportunidad, cuando yo tenga una conveniente oportunidad, resalten por favor, cuando tenga oportunidad te llamaré. Voy a hacerle una pregunta, ¿no fue esto una excusa de Félix hacia Pablo? ¿De Félix a Dios? ¿Quién le está predicando a Félix? Pues Cristo, por medio de Pablo. Vete ahora y cuando tenga oportunidad te llamaré, le dijo. En ese momento te llamaré. Le dio una excusa. Él no quiso someter cada pecado conocido a Cristo. Y no hay un registro bíblico que nos muestre que Félix, el gobernador, Félix, el juez de esa nación, haya recibido otra oportunidad para someterse a Cristo. Su oportunidad llegó y su oportunidad pasó. Yo quisiera saber si nuestra oportunidad está pasando hoy. Es una pregunta. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Vamos a dar la misma excusa que Félix le dijo? Vete ahora y cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando yo tenga un tiempo conveniente para mí, entonces te llamaré. Pongan este punto muy claro, hermano. Yo traje este punto en mi oración personal y esto es lo que Dios me mostró, hermanos. Presten atención cuidadosa porque nosotros tenemos nuestra misma pecadora naturaleza. Cualquiera que ame sus pecados siempre va a tener una excusa para poner los pecados al futuro. Siempre es esa oportunidad hacia el futuro. Cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, en ese momento te llamaré. Entonces me someteré a Cristo. A aquellos que amen el mundo y que amen los pecados de este mundo, siempre están tentados a colocar su oportunidad hacia el futuro. Es muy peligroso, hermanos. ¿Pusieron este punto ahí? Y el segundo punto es que es tan terrible y tan horrible que ni si nosotros lo consideramos. Amigos, Satanás no tiene cuidado no tiene cuidado si nosotros nos planeamos para someternos en el futuro. Hasta que nos sostenga en el pecado hoy.
Usted entendió esto. Si nuestros deseos, nuestras promesas, no importa lo que hagamos eso en el futuro, mientras nos sostenga en los pecados hoy, nos sostenga en la esclavitud de nuestros pecados hoy, porque Él sabe que el sometimiento a que dejes esos pecados en el futuro no va a llegar. Luego, entonces, ¿cuándo tenemos que someter nuestros pecados? Yo nunca vi en el contexto de lo que les estoy enseñando ahorita, hermanos, con relación a este texto. Esto es el camino a Cristo. Anoten esto, página 47, el cual dice en español, Conflicto de los Siglos, página 48, los deseos de bondad y santidad son correctos hasta donde llegan, pero si os detenéis aquí, no os servirá de nada. En el tiempo futuro me voy a someter, voy a entregarme. Volvamos a leer. Los deseos de bondad y santidad son correctos hasta donde llegan, pero si os detenéis aquí, no os servirá de nada. Muchos se perderán mientras esperan. Ese es el futuro, pero muchos se perderán hoy mientras esperan y desean ser cristianos en el futuro. Ellos no llegan al punto de entregar la voluntad a Dios. Ellos no eligen ahora escoger ser cristiano, justo ahora. Amigos, esta declaración la tengo yo desde el 2000, pero nunca había visto su importancia, su potencia, hasta el contexto de este estudio que les estoy dando. Muchos se perderán mientras esperan y desean ser cristianos. Ellos no llegan a ser al punto de entregar la voluntad de Dios. Ellos no eligen ahora escoger ser cristianos. Ve, cuando tenga una oportunidad te llamaré, le dijo Félix a Pablo. Yo te llamaré. ¿Podríamos repetirlo? Vete ahora, y cuando tenga oportunidad te llamaré. En otras palabras, el punto 3, la implicación es: esto no es un tiempo favorable para someternos a Dios. O sea, hoy no es un tiempo oportuno para someterme a Dios. Si es claro, digan amén. Eso significa que cuando la persona dice, cuando nosotros decimos, cuando las circunstancias sean favorables, entonces yo me someteré. Eso significa que cuando las circunstancias, vamos a repetirlo, cuando las circunstancias no sean favorables, entonces hasta ese momento me voy a someter. Digamos entonces que las circunstancias vengan a ser favorables un día, ¿está bien? Y la persona profesa entonces someterse. ¿Qué va a pasar cuando las circunstancias de nuevo vengan a ser no favorables? Lo que Dios le dice a su pueblo es que va a encontrar en el tiempo futuro. ¿Es un tiempo bonito? ¿O la Biblia nos habla de un tiempo de problemas cual nunca lo ha habido? ¿Es un tiempo de una cama de rosas? No, hermanos. Lo que nos espera son tiempos difíciles. Luego, entonces, ¿cuándo debemos someternos? Hoy. Escriban ustedes este texto. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 55 en español, 55, párrafo 2. Nos dice lo siguiente: así como Camino a Cristo, tenemos en Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Si somos criaturas de circunstancias, seguramente fracasaremos en perfeccionar caracteres cristianos. ¿Lo entendieron?
Si somos criaturas de circunstancias, seguramente fracasaremos en perfeccionar caracteres cristianos. Ustedes deben dominar las circunstancias y no permitir que las circunstancias los dominen. Vete y yo te llamaré cuando las circunstancias sean favorables. Y entonces te llamaré para someterme. Pero entonces, ¿qué dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 3? Si dependemos de las circunstancias, fallaremos. Dice, ustedes deben dominar las circunstancias. ¿Qué debemos hacer? Dominar las circunstancias y no permitir que las circunstancias los dominen. Sigue diciendo, pueden encontrar energía en la cruz de Cristo. Esta es la promesa. Pueden encontrar energía, pueden encontrar poder en la cruz de Cristo. Sigue diciendo el texto. Entonces, ¿qué tenemos que ir al pasado en el año 31? No. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Una devoción diaria. Porque yo muero diariamente, porque yo estoy crucificado con Cristo. Yo muero diariamente, pasando tiempo diario con Cristo. Vamos a tener entonces fuerza y poder en la cruz de Cristo. Cuando yo tenga un tiempo conveniente, te voy a llamar. Yo quiero saber si alguno de ustedes está diciendo eso hoy. Vete ahora, pero ¿qué dice Josué 24:15? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos servir a Dios, a Jehová mañana. ¿Dice eso? Escogeos hoy a quien sirváis, no mañana, mis hermanos, es hoy. Leamos recordemos Hebreos capítulo 3, verso 7, verso 8 y verso 13. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si vamos a ir, Hebreos 3, verso 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Qué dice? ¿Mañana? No, hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Que entonces le dijo Félix, vete y yo te llamaré más tarde. Entonces Félix estaba provocando a Félix. Y Saulo, que estaba en la semana pasada estamos viendo que Pablo estaba yendo hacia Damasco y la voz le dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar coces contra los aguijones. Y Félix estaba haciendo lo mismo. Pongan ustedes Isaías 55:6, dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es un adverbio específico que quiero que ustedes lo vean. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué significa en tanto o mientras? ¿Cómo afecta en tanto? Pues que hay urgencia. Busca a Jehová mientras Él pueda ser hallado. O sea que hay un tiempo en el cual, un día que va a llegar, en el cual usted lo va a buscar pero no lo va a encontrar. Búscalo mientras puede ser hallado. ¿Cuál es la implicación entonces? Que un día vamos a buscarlo y no nos va a escuchar. Vamos a ir, hermanos, a Proverbios 1. Ahí lo dice claramente, hermanos. Es tiempo hoy de someternos, hoy tiempo de entregarnos. Estamos viviendo en el día antitípico de expiación. Estamos justo en el momento en el cual Jesús nos está llamando por nuestro nombre.
¿Cómo vamos entonces a sostenernos en el juicio cuando nuestro nombre se ha llamado? Muchos planean arrepentirse y muchos planean pecar. Muchos planean pecar, muchos planean arrepentirse. Muchos van a estar buscándolo un día, pero no lo van a encontrar. Vamos a ir a Proverbios 1, hermanos. Es muy importante esta escritura. Este es el contexto de un arrepentimiento en cama de muerte, hermanos. Primera Testimonios, tomo 1, página 81. Es en el contexto de una persona que está en el punto de la muerte, hermanos, y ya no hay nada que hacer. Dice la hermana White, dice, si ellos se recuperaran, dice, esto me hizo recordar el arrepentimiento que algunos sienten cuando están en el lecho de muerte, dice, pero si estas personas recuperaran la salud, siguen siendo tan rebeldes como siempre. Y ella está citando Proverbios 1, 27 y 28. Entonces no juegue. Los cristianos no juegan con su salvación, no deben jugar con el arrepentimiento en el lecho de muerte. Un doctor le dice a usted que usted está enfermo y entonces ahora usted le dice, Dios, dame la oportunidad para que sea en el futuro. No, el tiempo es hoy. Proverbios 1:24, porque llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Antes desechasteis todo consejo mío, el verso 25, y mi reprensión no quisisteis. También yo, Jesús, no me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere atribulación y angustia. Verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación, angustia. Verso 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Verso 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Déjenme saber si ustedes están despiertos, ustedes aquí y ustedes en línea. Lea el verso 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Entonces, ¿cuándo es que yo tengo que tener devoción diaria? ¿Qué escritura acabo yo entonces de referenciar con las mismas palabras? Isaías 55:6. Muy bien. Si nosotros no lo buscamos ahora, ¿qué nos garantiza que nosotros lo busquemos mañana? No, tenemos que hacerlo hoy. Cuando el temor, cuando la angustia, cuando la tribulación venga, ¿qué va a pasar? Esto significa que el tiempo de gracia se ha cerrado ya. Que le dijo Félix temblando, le dijo, vete ahora y cuando tenga oportunidad te llamaré. Hechos 24:25. Vete ahora y cuando tenga una oportunidad te llamaré. Va a hacerles una pregunta, Félix no estuvo poniendo su salvación hacia el futuro? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 6, verso 2? Dice, porque dice, es tiempo aceptable, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Qué dijo Félix? Por este tiempo al futuro. Pero ¿qué es lo que dice 2 Corintios 6:2? Es hoy, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día
de salvación. Es justo ahora el día de salvación. Si nosotros decimos como Félix, vete y te llamaré en un tiempo futuro, un tiempo conveniente, cuando yo tenga el tiempo y cuando tenga las circunstancias favorables, entonces te llamaré. Esto significa que Félix creía que mañana estaba garantizado. ¿Qué creía con esta declaración? Vete y yo te llamaré cuando tenga un tiempo, una oportunidad conveniente, te llamaré. Son muchos yo. Usted no le dice a Dios cuándo moverse y cuándo no, y cuándo darle el Espíritu Santo. No. Ustedes están escuchando aquí, los que están presentes y los que están en línea, que entonces estaba implicando Félix, que es lo que nos acaba de decir 2 Corintios 6:2. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación. Y la Biblia nos dice, hermanos, en Romanos capítulo 14, en verso 10, y también en Romanos 12:14 nos dice que nosotros vamos a estar ante un juez. ¿Qué nos dice Eclesiastés capítulo 9, verso 12? Porque dice, el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. ¿Qué le dijo Cristo a Judas Iscariote cuando él iba a dejarle el aposento alto? Lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Judas Iscariote no había contristado al Espíritu, Félix no estaba contristando al Espíritu. ¿Y para quiénes fue escrito? Entonces Félix no tembló, hermanos. Voy a mostrarles algo. Padre Celestial, así como nosotros continuamos, garantiza tu Espíritu para tener inspiración. Llévanos, condúcenos, porque el tiempo es tarde, porque hoy es el día que tenemos, mañana no está garantizado. Gracias por escucharnos, gracias por respondernos, es nuestra oración en el nombre de Cristo, y la iglesia dice amén. En Hechos 24, no tembló Félix cuando escuchó la profecía del juicio venidero. ¿Cuál era la oposición de Félix? ¿Era quién? Era un gobernador y era juez. ¿No tembló entonces cuando no se sometió? No había otro gobernador, hermanos, que tembló cuando escuchó la verdad presente. Yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Quién es otro gobernador que no se sometió? Es Poncio Pilato. Vamos a ir a Juan 18, verso 37. Yo quisiera saber qué lo que Pablo le estuvo predicando ante Félix. Estaba explicando la profecía de las 2300 tardes y mañanas cuando Jesús llegó a ser el Cristo en su bautismo en el año 27 y que vendría el juicio más adelante. Nuestro Salvador no predicó esta profecía ante Poncio Pilato. Vamos a ir a Juan capítulo 19 en el verso 7 y verso 8. Dice, los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Y cuando Pilato oyó estas palabras, tuvo más miedo. ¿Qué es un sinónimo de miedo?
temblar, hermanos. Él estaba espantado. ¿Qué mensaje escuchó Pilato que lo hizo temblar? Dice, hablaron sobre el Hijo de Dios. Ahora leamos, cuando los pastores profesos adventistas del séptimo día no enfatizan sobre esta profecía, hermanos, están llevando a que las personas no estén preparadas y las marcaciones de esta profecía, hermanos. Esto es verdad presente. La profecía de las 2300 tardes y mañanas está unida a la profecía de Apocalipsis 14, del 6 al 12, con relación a los 3 ángeles. El primer ángel habla, la hora del juicio ha venido. ¿Y cuál ángel sigue al primero, al segundo y el tercero? Muy bien. Juan, ¿qué mensaje, qué estudio bíblico recibió Poncio Pilato para que él tuviera miedo? Más miedo, dice. Ahora leamos Juan 18:37. Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. He nacido, pero ¿para qué vino él también? Entonces miremos la fecha. Cristo fue crucificado en el año 31. ¿Fue profetizado esto? ¿No estaba profetizado exactamente el día en que él iba a morir? Sí. Ahora, ¿Cristo no lo estaba predicando? Volvamos a leer. Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Que yo sea testimonio de la verdad. Cristo entonces le estaba diciendo que él había nacido para morir y que hasta este momento había llegado para crucificar, para ser crucificado. Quisiera saber si hay una aplicación para nosotros. Nosotros hemos nacido ¿con qué propósito? Nosotros hemos nacido para morir al pecado. Por favor, escriban ustedes Gálatas capítulo 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Nosotros nacimos para morir al pecado, hermanos, y para vivir para Cristo. Para vivir en Cristo, hermanos. Hemos nacido para morir. Mi misión entonces le está diciendo a Jesús que había sido para llegar hasta este punto. Para esto he venido al mundo, dice. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Cristo entonces está cumpliendo una verdad. ¿Qué verdad? Para decir que él había nacido para morir. ¿Qué profecía? ¿Qué verdad? La profecía de Daniel capítulo 9, versos 24 al verso 27. Entonces Cristo predicó la profecía de la 70 semana que él había nacido para morir, para cumplir la verdad. ¿Y cuál fue la respuesta de Pilato? Y entonces Poncio Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Dime de esta verdad, del por qué naciste para morir, para ser testigo de esta verdad. ¿De cuál verdad? Escúchenme. Y antes que Jesús le pudiera responder, Pilato caminó
afuera para salir a hablar con los rebeldes, con los judíos. Y nuestro Señor me dijo en mi oración personal, Pilato, como Félix, puso su oportunidad en el futuro y perdió la oportunidad para saber qué es verdad. Dime más de esta verdad, dame convencimiento, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la profecía de las 2300 tardes y mañanas? ¿Qué es verdad? ¿Qué es lo que tú estás cumpliendo con relación a esa profecía? Pero entonces Pilato no se quedó para escuchar. Mucha gente dice, yo quiero dar la verdad, yo quiero la verdad, pero cuando vienen aquí, o cuando vienen a iglesias de la verdad presente, nosotros no permanecemos suficiente en la oración y en el estudio para saber qué es verdad. Como Félix y como Pilato perdieron la oportunidad porque pusieron esto hacia el futuro. Déjenme entonces, hermanos, recordarles a ustedes esto. En Juan 19, en el verso 1 que está, ¿qué hace Pilato? Porque él puso hacia el futuro la oportunidad para saber qué es verdad. ¿Qué hizo él en el proceso? Él golpea a Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nosotros rehusemos saber qué es la verdad, entonces nosotros vamos a crucificar a Cristo en la carne, hermanos. Qué conexión tan hermosa, hermanos. Cuando nosotros ponemos la verdad hacia el futuro, cuando ponemos esto, despiértense ustedes, yo me voy a someter, entonces comenzamos a cometer pecados abiertos. Autoexaminación, tiempo de autoexaminación. Cristo no predicó el año 31, ahora miremos Juan 19, 17. Juan 19, 7. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo, ¿qué? El Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, ¿cuáles palabras? Que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Él comenzó a ¿qué? A temblar. Usted significa que yo perdí la oportunidad del Hijo de Dios, de saber qué es la verdad. Yo justo azoté al Hijo de Dios, que eso lo hizo temblar. Yo voy a crucificar al Hijo de Dios. Nosotros todos reclamamos saber, conocer a Jesús, pero nosotros crucificamos a Cristo cuando pecamos. Vemos en el verso 7 el bautismo de Cristo. ¿Quién lo ve? Porque Él se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Voy a hacerles una pregunta. ¿Dónde es el primer lugar donde este término es proclamado? Se dice. ¿Dónde? En su bautismo. Pongan ustedes Mateo 3, verso 16, verso 17. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Cristo, que descendió, dice, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y verso 17, y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Donde entonces Jesús fue declarado el Hijo de Dios en el bautismo. En el bautismo, hermanos. Y fue el ungido. Entonces
oficialmente qué título recibió Jesús en el bautismo. No solamente el Hijo de Dios, sino el Mesías, el Cristo. ¿Qué evento fue eso? En el bautismo. ¿Qué mensaje entonces hizo que Poncio Pilato temblara? En la profecía de las 70 semanas. Ustedes saben qué dice Satanás en Mateo 4, después verso 3, en su primera tentación. ¿Cuál fue la pregunta? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué estaba Satanás llamándolo así? Porque él escuchó decir del Padre que este es mi Hijo amado. Este es el año 27 en el bautismo de Cristo y cumpliéndose la profecía de Daniel. Cuando Poncio Pilato escuchó esto, tembló. Es por eso que nosotros tenemos que enfatizar en esta profecía. Y escúchenme, cuando él tembló como Félix, ¿qué hizo Poncio Pilato? Él fue a hablar con Jesús. Tú eres el rey, tú eres el príncipe, tú eres el Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo a él? Nada. Se quedó callado. Yo quiero preguntar por qué, quisiera saber por qué. ¿Por qué Jesús se mantuvo silencioso? Porque el tiempo de provisión para Poncio Pilato había pasado. Se cerró. Dios tenga misericordia. Fue muy tarde para Poncio Pilato. Muy tarde para él. ¿Dónde estamos? Juan 19:9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Observemos entonces esto. Su tiempo de oportunidad se cerró. Amigos, nuestra oportunidad no está a punto de cerrarse. ¿Acaso no podemos morir en cualquier momento? ¿Cómo me voy a parar? Me voy a sostener en ese momento. Y en ese momento Jesús sentenció el caso de Pilato. ¿Quién era Pilato? ¿Era quién? Pilato era juez porque estaba en el pretorio y también era gobernador. ¿Qué entonces trajo Jesús ante Poncio Pilato, así como Pablo llevó a Félix? Pues ellos fueron llevados para que Poncio Pilato diera un veredicto sobre Jesús, pero la mesa se volteó. Ahora Jesús le está pronunciando un veredicto en el caso de Poncio Pilato. Pero apenas leímos que Cristo no le respondió nada. ¿Dónde entonces Jesús le pronunció su sentencia? En el verso 8, hermanos. Los judíos, cuando ellos, en el verso, leamos el verso 11, dice: respondió Jesús. Verso 10, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo potestad para crucificarte y tengo potestad para soltarte? Verso 11, respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuera de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces Jesús no está dando un veredicto sobre Poncio Pilato. Dice: porque otro que me entregó tiene mayor pecado. Eso significa que tú también tienes pecado. Jesús le dice: tus pecados permanecen. Con el silencio. Él no dijo nada. Ya entonces en ese momento le dio el veredicto. No significa que porque otros pequen más, tú estás libre de la sala del juicio. Cristo vino a la tierra con un modelo que nosotros tenemos que viajar antes de que Él regrese.
primero tiene que ir primero a la sala del juicio, y luego Jesús tuvo que después morir, luego viene la resurrección, luego la ascensión. Nosotros no podemos, es lo mismo para nosotros no podemos ir al cielo antes de que venga el tiempo del juicio, el tiempo de nuestra prueba. Le dijo a Poncio Pilato: tus pecados permanecen. ¿Qué hizo entonces el Poncio Pilato? Él tomó agua y se lavó las manos. Mateo 27-24 nos da la historia en paralelo. Él va afuera y se lava públicamente la mano y dice: yo soy libre de este pecado. Pero ¿qué veredicto le había dicho Cristo a Poncio Pilato? Tú eres culpable y tu tiempo de oportunidad se cerró. Wow. ¿Cuántos de nosotros en público nosotros somos inocentes? Pero ¿cuál va a ser el veredicto de mi caso? Mateo 27, hermanos. Esto conectamos las dos escenas, verso 24 al verso 25. Yo soy inocente de la sangre de este justo, pero Jesús lo declaró culpable con su silencio, y su tiempo de oportunidad se había cerrado. Yo quisiera saber si el tiempo de oportunidad se está cerrando en algunos de nosotros, y que se está cerrando sobre muchos de nosotros, y muchos vamos a ser declarados perdidos, pero nosotros vamos a creer que somos inocentes. Yo quiero saber, me pregunto, ¿por qué está tratando de preservar Poncio Pilato? Pues su posición, no la vida de Cristo, sino la posición de él, porque los judíos dicen: si tú liberas a este hombre, ¿tú qué? Tú no eres amigo del César. Cualquier persona que libere a Cristo no es amigo de Cristo, no es amigo de César. Yo debería crucificar a tu rey. Y entonces ellos, ¿qué dijeron? Nosotros no tenemos rey sino solamente a Jesús. ¿Y qué hizo Poncio Pilato? Pues lo azotó de nuevo y dice: no encuentro falta en él, tómenlo ahora y crucifíquenlo. Si él no encontró ninguna falta, ¿por qué lo azotó? Si no encuentra esta falta, ¿por qué lo persigue? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Si nosotros clamamos que Jesús es nuestro Salvador, ¿por qué seguir pecando? Yo no encuentro pecado en él. Vaya y crucifíquelo. La provisión, el tiempo de gracia se cerró para Poncio Pilato. Es tiempo de examinarnos a nosotros mismos. ¿Saben qué es fuerte? Él escribió unas palabras en la cruz. ¿Cuáles fueron esas palabras? Juan 19 y 20. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, y escrito está: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos, leyendo este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, le dijeron: no, él se hizo llamar Rey de los Judíos. ¿Qué palabras escribió Poncio Pilato? Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. En su escrito, Poncio Pilato dijo: no es mi rey, porque yo escojo a César como rey. Y yo azoto a Jesús, y ahora yo le digo: crucifíquenlo. Ahora entonces yo hice a otra persona rey. Por eso es que él escribió: Jesús, Rey de los Judíos. Él no vio a Cristo como su rey, sino como Rey de los Judíos. ¿Y qué de la iglesia de ese momento?
¿Cómo los judíos vieron a Jesús? No como su rey, pero vieron a César como el rey. ¿Cuál es tu rey hoy, amigos? Yo he hecho a Jesús como mi rey. ¿Y cómo lo hacemos a él como rey? ¿Qué tenemos que se le debe dar a un rey? Pues el servicio y la adoración. ¿Qué le pusieron a Jesús para burlarse de él? Le pusieron una corona de espinas y le pusieron un manto de púrpura. Y se postraron ellos, hermanos, para golpearlo y diciéndole: profetiza, ¿quién te ha golpeado? ¿Qué debe ser dado a un rey? Es adoración. Entonces, hemos hecho a Jesús rey de nuestras vidas y tenemos que hacer de esto, hermanos. O de lo contrario, entonces vamos a ser como Pilato. Vamos a lavar nuestras manos, somos inocentes, pero ¿qué es lo que Jesús va a decir? Jesús va a decir: tú eres culpable y tu tiempo de oportunidad se cerró. ¿Qué lavó Poncio Pilato? ¿Sus manos? ¿Podría ser mejor que se hubiera lavado sus pies? No sus manos, sino sus pies. No, su mente, hermanos, su corazón. El bautismo viene en este tiempo, hermanos. La primera semana de septiembre, algunos necesitan ser lavados, no sus manos. Todo su cuerpo, su mente tiene que ser lavada. Hemos hecho a Jesús nuestro rey. Y muchos dicen: no, en el futuro lo voy a hacer. Cuando yo salga de la muerte financiera, yo voy a aceptar a Jesús. Sí, para no guardar el sábado. ¿Qué más excusas da la gente en este tiempo? Cuando yo me mueva de esta posición, yo voy a empezar a servir a Dios. Cuando yo termine las deudas, yo voy a comenzar a dar las ofrendas y los diezmos. Siempre estamos esperando un tiempo favorable en el futuro. Vamos, háblenme, hablen, no sean tímidos. ¿Qué excusas nosotros normalmente damos? ¿No me van a hablar? ¿Qué? ¿Cuál? Cuando yo cambie mi trabajo y yo no tengan que trabajar en sábado, entonces yo voy a guardar el sábado. ¿Alguna otra más excusa? ¿Alguna excusa más? Ustedes están muy silenciosos, porque todos somos culpables del cargo, siempre buscando cosas en el futuro. ¿Cuándo vamos a hacerle a Cristo el Rey? Hoy. O cuando la ley dominical sea forzada, entonces yo ya me voy a mover al campo. ¿Cuándo debemos movernos? ¿Cuándo? Es ahora. Cuando la ley sea pasada, la ley dominical sea pasada, entonces voy a comenzar a estudiar mi historia, mi Biblia. ¿Cuándo tenemos que estudiar la Biblia? Cuando la ley dominical se pase, entonces yo voy a ir a predicarle al mundo. ¿Sí? ¿No? ¿Cuándo tenemos que predicarle al mundo? Hoy. Todos estos son excusas. ¿Hemos hecho a Jesús nuestro Dios? Vamos a ir a Mateo 27, hermanos. Es el tiempo de hacer a Jesús nuestro Rey. Porque los líderes que condujeron a la nación judía dijeron: danos a Barrabás y crucifica a Cristo. ¿Y qué significa Barrabás? Ya lo estudiamos. Bar, hijo. Abba significa padre, entonces es el hijo del padre. Barrabás es el falso hijo de Dios. Dos hijos del padre estaban allí, uno verdadero y uno falso. Y los judíos
escogieron al falso Barrabás, al falso Hijo de Dios, y rechazaron al verdadero Hijo de Dios. Es por eso que lo que nuestra iglesia adventista del séptimo día está haciendo es nuestro entendimiento, hermanos, que la escuela, el estudio de la Escuela Internacional de Escuela Sabática está citando a católicos, a jesuitas. Esto muestra que nosotros no somos anticatólicos romanos más basados en la Escritura. Y aquellos que estuvieron conmigo el jueves, yo les mostré que cuando los católicos están diciendo que los adventistas del séptimo día ya no ven a los católicos como anticatólicos, ellos ya dejan de ser adventistas del séptimo día. Miremos esto, hermanos. Ya pasamos esto, ya vimos esto, ahora miremos esto, hermanos. Este es catholic.com, este es un católico hablando en el punto C. Esto lo vimos el pasado jueves. Dice, el punto C dice, el adventismo del séptimo día no puede dejar de ser anticatólico sin dejar de ser adventista del séptimo día. Esto significa, hermanos, antes de que vayamos otra vez allá, esta es la escuela sabática, la lección de escuela sabática, agosto 12 al 18 del 2017. Esto me trajo mi atención que nosotros estamos citando escrituras de versiones pervertidas de la Biblia, hermanos. Vayamos allá. Vayan ustedes por favor en la versión King James Version en Gálatas 4:7. ¿Qué dice? Vayamos por favor a Gálatas 4:7. Voy a leer el verso 7 de la versión King James Version y luego vamos a compararlo con esta escritura para saber si hay una diferencia. Gálatas 4:7. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es la versión ESV, que es la que están citando ellos. La línea roja dice, el texto de aprendizaje, así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. ¿Qué falta ahí? Estoy loco, ¿cierto? ¿Quién falta? Jesús falta. ¿Quién quiere remover a Jesús? El anticristo. Peligroso, hermanos. Por eso es que estamos llamando versiones modernas de la Biblia. ¿Dónde está Jesús? Usted no puede llegar al Padre sino excepto a Jesús. Eso lo dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dice Juan 14:6. Vamos, amigos. Y no decimos nada está mal con esto. Pero poco a poco estamos perdiendo la fe en Cristo. Estamos comiendo de la mesa de Jezabel. Nosotros necesitamos 12 pedazos de la panadería del cielo, hermanos. En esta semana, en el estudio de este es uno de los días, domingo 13 de agosto, están ellos citando, hermanos, a Frank J. Matera. ¿Saben quién es él? Está allí, hermanos, citando el tema del estudio de Gálatas. Frank J. Matera es un católico romano, es un jesuita católico romano. Si nosotros vamos a través del estudio de Gálatas y nosotros no podemos citar a Elena White, a A.T. Jones, a Waggoner,
sino tenemos que escribieron mucho sobre Gálatas, sobre las epístolas de Pablo, pero estamos citando a un católico romano. Algo está mal con esto, hermanos. Algo está mal con esto. Los católicos dicen, si usted deja de ser, usted ya no es anticatólico, usted ya no es adventista del séptimo día, porque los adventistas del séptimo día son protestantes. Si usted no quiere escuchar esto, usted puede salir de la iglesia o incluso apague la transmisión. Vete a dormir. Yo no voy a permanecer quieto, no voy a jugar con su salvación. Ustedes no es la primera vez que escuchan esto, hermanos. Ahora, ustedes ven que este es en una iglesia allá en la cual se permitió que un católico, nosotros no odiamos a los católicos ni al Papa, no, pero es que basado en la escritura, basado en los objetivos, en los medios de la iglesia católica son del demonio. Esto es verdad, no es anticatólico, esto es la verdad, hermanos. Este es Leslie J. Hoppe, que también fue citado. Esto es un patrón, hermanos, es una tendencia. Si usted puede citar a los católicos romanos, pues ¿cuál es el problema de invitarlos a que prediquen en los púlpitos? Eso sucedió ya. Para que un católico vaya a una iglesia adventista del séptimo día, pero resulta que la escuela sabática va a todo el mundo, hermanos. Despierten, por favor. Es por eso que la hermana White dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, dice, muchos, página 306, muchos piensan que para obtener una educación específica estudiar la obra de escritores que enseñan la infidelidad, pero no podemos citar a paganos infieles. Este es un jesuita, hermanos, y está siendo citado en las escuelas sabáticas. No solamente uno, sino otro, hermano. En septiembre 3-9 están citando a Rodney Starr. Rodney Starr es un jesuita entrenado, hermanos, que está diciendo que a través de los siglos fue mentiras contra los católicos. Es un revisionista histórico en nuestras escuelas sabáticas. Este es otro señor, este es Robert Spitzer, este es escuela sabática para adultos, hermanos. Están citando a Robert Spitzer. Y esas dos iniciales, ¿qué significa SJ? Es que es sacerdote jesuita. Es un filósofo. En nuestras escuelas sabáticas estamos enseñando textos de jesuitas. Esto es la mesa de Jezabel. Despierten. Esta es una tendencia, este es un patrón, hermanos. No me importa quién es usted, o si cree o no cree, no va a cambiar la verdad. Usted puede arguir todo lo que quiera, pero si no cambia, pues el tiempo está corriendo. Aquí está diciendo, hermanos, sobre lo que está diciendo en Robert Spitzer. Y también, incluso en nuestra escuela sabática, también febrero 28, marzo 6, está diciendo, él es un ateísta, hermanos, un ateo. ¿Cómo se va a estar enseñando esto? Él es un evolucionista, un ateísta, cree en la evolución y están siendo puestos en las escuelas sabáticas. Si usted le han dicho, si usted no usa la escuela sabática, que sea todo el mundo, usted no es miembro de la iglesia. Luego, usted me está diciendo que yo debo comer de la mesa de Jezabel para pertenecer a la iglesia, pues con orgullo voy a decir, no, yo no voy a comer de la mesa de Jezabel. Así como Daniel y los 3 hebreos, no vamos a contaminarnos con la comida y con las bebidas del rey. ¿Qué rey fue ese? El rey de Babilonia. ¿Cuál es la moderna Babilonia? El papado. Yo
me retiro entonces. Es propósito de nuestro corazón. Seamos como Daniel, hermanos. Yo no sé por qué ustedes llegaron a ser adventistas del séptimo día. Esto no es un grupo de personas dormidas. Somos soldados para Cristo. Y nosotros, si no somos fieles, nosotros vamos a ser sacados de este mensaje. Si no somos fieles hoy, en el tiempo de paz, ¿qué va a ser cuando venga el pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia venga? Vamos a ser sacados. Por eso es que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 98 en español: siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado. Las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías destructoras del alma, del romanismo y de otros misterios de iniquidad. ¿De quiénes? Las teorías de estructuras del romanismo y de otro misterio de iniquidad. Las oficinas deben ser purificadas, eliminando este material indeseable. Tenemos que entonces limpiar el santuario, hermano, en las letras rojas. ¿Será posible que no tengáis un conocimiento de las advertencias dadas a la Pacific Press al respecto? Entonces estamos llegando al 2017 citando al romanismo, a los jesuitas romanos. Y las personas dicen, no importa, nosotros no vamos a decir nada, esta es la iglesia de Dios. Pues bien, Dios está diciendo, estás en problemas, estamos en la purga. Si a usted no le gusta, lo siento. ¿Qué pasó esta semana, hermanos, con estos pastores en Huntsville, Alabama, hablando sobre qué? Sobre un día que se van a unir con solidaridad con Kevin Kaepernick. ¿Quién es él? Es un jugador de fútbol. Observemos esto, hermanos. Yo no voy a pasar mucho tiempo en esto. Este es Debler Snell, el pastor de la primera adventista del séptimo día en Alabama, en Huntsville. Y este es una gráfica de todos los pastores. Dicen, un llamado para todos mis hermanos, pastores, líderes y para las personas de conciencia. Únanse los pastores de Huntsville en una censura. Más o menos hay 3.300 millones de vistas, hermanos. Que todos nos unamos para luchar en contra de la injusticia social. Y lo que van a ver ustedes, estos ministros, estos pastores adventistas, están dejando la verdadera protesta, y están formando ¿qué? Un movimiento ecuménico, una alianza ecuménica, cuando están protestando, están predicando un mensaje social. Miremos esto, hermanos. Este es Daniel Snell. Houston, Texas, yo los estoy censurando. Los Falcones los estoy censurando. Los de Washington, los jugadores de Washington los estoy censurando. Los Titanes los estamos censurando. Los Halcones los estamos censurando. Los estoy censurando. En el 2016 el mariscal del campo de la Liga Nacional Americana, Colin Kaepernick, participó en una protesta silenciosa y no violenta. Él decidió arrodillarse mientras se cantaba el himno nacional en los Juegos de la Liga Nacional Americana. Lo hizo para levantar la atención de la cantidad de individuos de tez negra y oscura que han sido golpeados o asesinados a manos de las fuerzas del orden en todo el país. Desde el final de la temporada pasada, como resultado de esta protesta, Colin Kaepernick ha sido incapaz de encontrar empleo en la Liga Nacional. Encuentro esto extraño, ya que la Liga Nacional ha empleado a personas que han sido condenadas por agresión sexual, violencia doméstica, crueldad a los animales, junto con la condición mientras están bajo la influencia.
Un número de propietarios de la Liga Nacional han salido y declarado la razón por la que no pueden contratarlos debido a un temor de una reacción de los patrocinadores o un cierto segmento de su base aficionado. Y es interesante que hayan conseguido un cierto segmento de la base de aficionados, mientras que no le temen a la reacción de la comunidad afroamericana. La comunidad afroamericana representa el 15% de la audiencia global de la Liga Nacional, y me parece interesante que hayan hecho el cálculo que dice que aunque ellos van a silenciar a alguien que defendía valores que tienen significado para ellos, ellos tienen una expectativa de que los afroamericanos todavía están allí en el día de apertura mirando y condescendiendo su producto. Mi creencia es simplemente esta: si Colin Kaepernick estaba dispuesto a tomar una postura por aquellos de nosotros que no somos celebridades, que tenemos que interactuar con la aplicación de la ley del día a día, si él está dispuesto a arrollarse por nosotros, ciertamente deberíamos tomar una posición y estar con él. Creo que es importante que tomemos algunos pasos. Pensemos en esto. ¿Qué pensamientos vienen a su mente? ¿Están protestando con relación a la ¿dónde está Jesús en todo esto? ¿Dónde está Jesús en todo esto, hermanos? Esto es lo que va a conducir a muchos simpatizantes adventistas para cumplir la revolución, para repetir la revolución francesa. Ellos están llamando a una protesta con relación a temas sociales. Octubre 31 del 2017 viene. ¿Dónde debería estar la verdadera protesta? Estos ministros públicamente no están hablando sobre el Papa y el espíritu de profecía. Esto tiene 3 millones de vistas, hermanos. ¿Cuáles son los esfuerzos, el tiempo para publicar esto, hermanos? Para proclamar, en lugar de eso, proclamar el mensaje, hermanos, para incrementar la verdad presente. Y miremos el movimiento ecuménico que se está dando, hermanos. Este es el pastor Troy Garner. Este es de una iglesia de fe. Este no es un adventista del séptimo día. Estos son predicadores del domingo y adventistas uniéndose para luchar contra lo que ellos llaman es injusticia. Este es el otro ángulo de lo que dice la hermana White en el Conflicto de los Siglos, página 439 en inglés, mientras dice: para asegurar la unión debe necesariamente hacer discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo. Tiene que haber uniformidad en la diversidad de creencias, hermanos. Esto es lo que está conduciendo esto. Ahora también vemos a Troy Garner. Él es un predicador. Ahora este es Carlton P. Bird. Él es de la Universidad de Oakwood. Él es adventista. Muchos ministros, nosotros hacemos errores, pero nosotros estamos luchando por la perfección. Ahora, pero estamos buscando el tren, la tendencia de estos ministros adventistas del séptimo día. No los irrespete, denles un respeto adecuado, pero ellos están en apostasía abierta. ¿Por qué nos debe sorprender esto, hermanos? Están dando un mensaje ecuménico de alianza. ¿Qué va a pasar con los cantantes del domingo que están siendo invitados a la Universidad de Oakwood, en Alabama? ¿Cuántos de ellos no han sido invitados? Esta es una alianza ecuménica que se está dando, que están diciendo: unámonos. Esta canción de Sandy Patty, que si nosotros podemos sentarnos y escuchar a estos cantantes Babilonia, pues y escuchar sus sermones y adorar con ellos, pues estamos en problemas. Ahora también tenemos aquí al pastor Adrian A.D. Davis, de la Asamblea de todas las Naciones de Adoración. También es adoración en domingo.
Ahora el pastor David Lee, que es de la misión de Madison de la Adventista. Y ahora, ¿quién es este señor? Este es el doctor Leslie Pollard, presidente de la Universidad de Oakwood de Huntsville, Alabama. De nuevo, es un tren, es un patrón. Este de Leslie Pollard, él estuvo diciendo que una revolución venía, que Dios va a aceptar a los rastafarias, a los homosexuales, a las lesbianas como miembros y como líderes. Este es una transcripción del mensaje de él, hermanos. Escuchemos y miremos esto. Bendecidos los rastafarian, bendecidos los homosexuales, mi gente. Bendecidos los transexuales. Es mejor que estén listos. Es mejor que estén listos porque ¿quién? Para una revolución. Porque adivinen qué. Caitlyn está viniendo. Acuérdense de Caitlyn, la transexual. Ahora el capellán Andrew Pileggi. Yo me sorprendí con este señor porque yo estudié con él. Tuve unas clases con él. Él es de la iglesia de allá de la Universidad de Oakwood. Este es el pastor T.C. Johnson. Este es de una iglesia también babilónica de adoración del domingo, San Luke Christian. Ahora escuchemos. Miremos lo que está diciendo las palabras ecuménicas. Todos podemos tener la combinación de esta forma. Vamos a llamar a las personas de conciencia, no importa de su religión, de su creencia, de su raza. Es de todos los pastores, líderes. No solamente veamos a los problemas de los negros, sino es un problema América. Luego, Esdras 4 nos dice, no importa que no hay problema de que estemos hablando con los católicos, que estemos citando y haciendo alianzas ecuménicas, pero recuerden, cuando Dios levantó a Nehemías y a Esdras para reconstruir a Jerusalén, para reconstruir la verdadera oración, ¿qué quisieron hacer los samaritanos para decirles? Nosotros servimos al mismo Dios, les dijeron, Esdras 4 en adelante, vayamos y construyamos. Pero ¿qué le dijo Nehemías? No van a construir con nosotros. Esdras 4:1 y cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los hijos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de los padres y le dijeron, permítenos edificar con vosotros, porque nosotros buscamos a vuestro Dios, al igual que vosotros. Y a él hacemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria. Pero ¿qué dice en el verso 3? Pero Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel les dijeron, vosotros nada tenéis que hacer edificando con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de nosotros unidos, rey de Persia. Ciro, rey de Persia. Nada de alianzas, hermanos. Escuchemos. Este hombre ha estado invirtiendo toda su parafernalia de la Asociación Americana de Fútbol en camisetas, y para que un pastor esté soportando los juegos, especialmente fútbol, él debería ser despedido de su posición. Observemos. Ellos están forzando a los aficionados a comprar el tiquete, pero nosotros vamos a decirles a la Liga Nacional que hay unos valores que tienen importancia y que deben ser tenidos en cuenta. Nosotros, Liga Nacional, los vamos a censurar a ustedes. Les invitamos a los pastores, a los líderes, a todas las personas de conciencia, no importa de raza o creo, que se unan a esta censura. Yo he
he jugado fútbol americano y pues yo durante el tiempo que he invertido mucho tiempo en el domingo viendo, pero yo tengo que priorizar. Él dice, sí, usted está claro, sí, pastor, usted es muy claro. ¿Qué dice? Yo soy un fanático, yo juego incluso en mis tiempos de adulto. No vamos a soportar vamos a protestar contra la asociación de fútbol cuando Carpenter sea contratado. ¿Cuántas heridas ha recibido una persona cuando juega fútbol? Y esta es una protesta, hermanos, que nos está haciendo Dios. Amigos, estamos en problemas. Estos hombres, yo les doy su respeto, pero ellos son ciegos a las escrituras y al espíritu de profecía. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, es vaya a ir al espíritu de profecía y escriba a jugar fútbol y mire lo que ella dice. Este es el mismo Señor, el mismo quien llegó a hacer la primera iglesia adventista que empezó a abrir los domingos, y le dijo, si usted no puede atender la iglesia el sábado por su trabajo, entonces puede venir el domingo. El domingo de servicio va a ser el primer punto de contacto con las personas que no son de la iglesia en la comunidad, y para las personas quienes por cualquier razón, página Palabras Azules, por cualquier razón de sus creencias o de trabajo, no pueda venir el sábado, entonces vengan el sábado, vengan el domingo. Es un tren, es una tendencia. Y pues él dice que la marca de la bestia no es la ley dominical, sino es la falta de ley. Ahora este es don Andrew Manuel Rodríguez, Ángel Manuel Rodríguez. Ahora esto es Spalding and Megan, página 74. Dice, no puedo encontrar un ejemplo en la vida de Cristo donde dedicó tiempo a jugar y divertirse. Amén. No está en la Biblia, dice, fue el gran educador Jesús para la vida presente y futura. No he encontrado una sola instancia donde él haya educado a sus discípulos a involucrarse en la diversión del fútbol o juegos pugilísticos para obtener ejercicio físico o en representaciones teatrales. Y sin embargo, Cristo fue nuestro patrón en todas las cosas. Luego, para que los pastores estén soportando, estén viendo los partidos de fútbol, eso significa que ellos no están siguiendo a Cristo como su patrón. Yo fui a Oakwood. Ellos tenían torneos en el campo cuando formaban diferentes grupos y jugaban fútbol entre ellos. Y ahora también estaban formando un equipo de Oakwood para que fueran a jugar con otras universidades. Esto significa que nuestros líderes están ciegos a la palabra de Dios. Vamos a seguir, hermanos. Esto es de testimonios especiales para la educación. Dice, página 218, pero muchos han perseguido un curso de acción inconsistente con el conocimiento de la verdad y la luz maravillosa a través del descenso del Espíritu Santo de Dios en lo que marcó una forma sobre los corazones en Battle Creek. Gran pecado y la pérdida resultaron de la negligencia de caminar en la luz del cielo. Al hundirse en diversiones, juegos de parejas, actuaciones pugilísticas, declararon al mundo que Cristo no era su líder en ninguna de estas cosas. Todo esto provocó ¿qué? Las advertencias de Dios. Cristo no está el líder, hermanos, en estas cosas. Esto provocó las advertencias de Dios. Luego, esto fue en Battle Creek, cuando los pastores estaban empujando a los juegos,
las competencias. Ellos dicen, ellos fueron declararon al mundo que Jesús no era su líder. ¿Qué está pasando entonces con Leslie Pollard y todos los pastores? Ellos están declarando al mundo que Jesús no es su líder, porque están poniendo el fútbol por encima de todo. Este es Señales de los Tiempos, 4 de julio de 1900. Dice, los seres humanos están viviendo en libertad condicional. ¿Estamos viviendo en qué? En libertad condicional, y debemos hacer de Jesús nuestro Rey, dice, y están trabajando ya sea para su propio bien eterno o para su ruina eterna. Satanás está continuamente tratando de alejarlos de Dios. Trae ante ellos escenas de emoción una tras otra. Carreras de caballos, partidos de ¿qué? De fútbol, concursos pugilísticos. Alrededor de estas escenas se reúnen miles de espectadores, ávidos de excitación, ansiosos de ver al hombre obteniendo lo mejor de su prójimo. Dice, como fue en los días de Noé. Esto es del demonio, hermanos. Sigamos. Dice, esto nos dice como estos pastores adventistas, todos están haciendo, hermanos, están llamando para la protesta en Huntsville. Dice, es una señal de que estamos viviendo en el tiempo finales. Dice, como fue en los días de Noé, en el mismo contexto, justo antes de la destrucción del mundo por un diluvio, así será antes de la venida del Hijo de Dios. Dios ve la pecaminosidad de este mundo. Dios ve que los hombres han dejado la eternidad fuera de ¿qué? Fuera de su atención. Él ve que la excitación los está volviendo ¿qué? Locos, que son aguijoneados a ser violentos unos con otros. Mientras la multitud, entre los cuales son cristianos profesos, se paran y aplauden. ¿No juzgaré yo por estas cosas?, pregunta él. Están aplaudiendo, se paran. ¿No juzgaré yo por estas cosas?, dice Jesús, pregunta él. Estos pastores y estos miembros tienen una línea. Cuando ellos se den cuenta, hermanos, de lo que está sucediendo, que es el día del juicio, y cuando ellos lleguen a decir que es verdad, Jesús se va a callar. Usted se va a limpiar hasta que incluso su piel se limpie completamente, pero Dios va a declarar en el juicio, tú eres culpable. Despiértense. Ni siquiera muchos de ustedes están preparándose para el fútbol, para el básquet, todo es la misma cosa. Esta es la educación, página 210. Hermanos, si no vamos a la universidad, no deberíamos saber de estos textos. Página 210 de la educación. Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, de nuevo otra vez los dos, se han transformado en escuelas de brutalidad. Nosotros vamos a soportar a este jugador hasta que lo contraten. Hermanos, estos son juegos de brutalidad, hermanos. ¿Cuántos han recibido golpes en su cabeza, en su cerebro? ¿Dónde está Jesús allí, hermanos? Algunas de las diversiones más populares, como el fútbol y el boxeo, se han transformado en escuelas de brutalidad. Están desarrollando las mismas características que tenían los juegos de la antigua Roma. El amor del dominio, el orgullo por la mera fuerza bruta,
el temerario desprecio manifestado hacia la vida están ejerciendo sobre los jóvenes una influencia desmoralizadora que espanta. Escuchen esto, hermanos. Siguiente verso. Otros juegos atléticos, aunque no sean tan brutales, son apenas menos objetables a causa de que se los practica en exceso. Ahora, si hay algo importante es este. Si hay algo importante es este. Este lo da en el contexto de Éxodo 32. Ya estoy terminando. Esto está en el contexto de Éxodo 32. ¿Dónde está Moisés? Él fue a la montaña de Dios. ¿Para qué? Para recibir los 10 mandamientos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo allá, en el valle? Ellos hicieron una imagen de oro de una vaca. ¿Y qué significa la vaca? ¿Qué tipo de adoración? Es la adoración del sol. Luego, los que empujan hacia la adoración del domingo también van a empujar hacia los juegos, y hacia estos pastores están haciendo esto. Ellos dice que estaban jugando. Leamos el Spalding Megan, página 69. Pero ¿cuáles ganancias han dado al Señor nuestros jóvenes? Se ha visto como fue con el pueblo de Israel en esta ocasión tan solemne descrita en Éxodo, se refiere a Éxodo 32. Moisés había subido al monte para recibir instrucción del Señor, y la congregación entera debiera haberse visto en actitud de humildad ante Dios. Pero en lugar de eso, ellos comieron y bebieron y se levantaron ¿a qué? A jugar. Se ha visto una experiencia similar en Battle Creek. ¿Qué estaban haciendo? Deberían estar afligiendo sus almas y dando los mensajes de los 3 ángeles. ¿Pero qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo y jugando. Se ha visto una experiencia similar en Battle Creek, en Oakwood, en Huntsville, Alabama, en Andrews, en la Sierra, en todas las universidades. ¿Será que muchos perdieron su contacto con Dios? ¿Efectuaron en los participantes una relación más cercana a Dios los ejercicios del fútbol? Dice, mientras está en la voluntad de Dios que las facultades físicas sean adiestradas al igual que las mentales, sin embargo los ejercicios físicos debieran en carácter estar en completa armonía con las lecciones dadas al mundo y debieran manifestarse en la vida de cristianos, para que en el campo de la educación y autoadiestramiento las inteligencias celestiales no registren en los libros que los alumnos y maestros en nuestras escuelas son amantes del placer más que amantes de Dios. Este es el registro haciéndose ahora de un gran número. Amantes del placer más que amantes de Dios. Este es el registro en el cielo que se está dando de ellos. Amantes del placer más que amantes de Dios. Solo como está sucediendo en Oakwood y en Huntsville y en todas estas congregaciones. Luego, ellos no protestaron contra el LGBT para darles la bienvenida como miembros y como afiliados. Por eso es que Leslie Pollard dijo que venía una revolución. Caitlyn está viniendo. Amemos a los Rastafarian, bien bendecidos a los Rastafarias, a los homosexuales. Pero estamos justo aquí en el monte del Sinaí. ¿Cuántos han perdido sus vidas por los juegos? Muchas almas van a ser perdidas. ¿Y ahora ustedes quieren que yo me calle? Observemos cuidadosamente. Por eso es que ella dice, hermanos, estos pastores, estos administradores deben ser terminados, deben ser despedidos.
¿Por qué? Porque son más amantes del placer que amantes de Dios. Esto viene de 2 Timoteo 3, 1 al 5, que teniendo apariencia de piedad, negando la eficacia de ella, a estos ¿qué? A estos evita, de estos aléjate. Si nuestros líderes no cambian, entonces aléjese de ellos, de sus escuelas, de sus iglesias. No vaya a sus iglesias, no vaya a sus iglesias. Váyase de ellos, aléjese de ellos. Pueden ser las iglesias de Oakwood y las del resto, hermanos. Aléjese de ellas, evítalas. Vaya a otra iglesia que pueda darle una instrucción. La hermana White dice en Manuscritos Liberados, tomo 11, página 163, dice: pero no sustituya el juego, el boxeo pugilístico, el fútbol, los juegos emparejados y los ejercicios de animales por el entrenamiento manual. Toda esta franja y todo tipo debe ser vigilantemente prohibida de los argumentos de la escuela. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 14. Cuando maestros y profesores sacrifiquen los principios religiosos para complacer a una clase mundana y amadora de los placeres, estos deben ser considerados como infieles a su cometido y deben ser despedidos. Censura a ellos, a todos los pastores que están motivando a esta protesta, que los censuren, que los despidan. Todo esto es un tema de dinero, hermanos. Ellos no va a pasar nada con ellos, es sus conexiones, su pedigrí, pero Dios dice que ellos deben ser considerados infieles a su cometido y deben ser despedidos. Esto es lo que dice, hermanos. ¿Creemos lo que Dios dice? Esto podría pasar cuando nuestros líderes dicen que la hermana White, que los escritos de la hermana White solamente pueden enriquecer, pero no definir nuestra fe y prácticas, como lo ha dicho la organización entera. ¿Ha hecho usted a Cristo su Rey? ¿Cuántos quieren hoy? ¿Cuántos han amado alguna vez sus entrenamientos, sus juegos, sus videos? Pero hoy es el tiempo de entregar esto. ¿Cuándo es el tiempo de entregarnos a Jesucristo? Vamos a hacerlo nuestro Dios hoy, el Dios de mi vida. Aquí, como dice el himno: Rey de mi vida, tú eres hoy. En ti me gloriaré. Yo por tu cruz salvado soy, no te olvidaré. Después de tu Getsemaní, subiste a la cruz más cruel. Todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero ser fiel, mas vi la luz amanecer de la eternidad. Te vi, Señor, aparecer con inmortalidad. Es tiempo, hermanos, para que nos arrodillemos y que Él remueva todos nuestros pecados de nuestra vida. Hoy haz que yo te haga Rey de mi vida. ¿Quién quiere hacer de Cristo su Rey? Incluso aquellos en línea. Postrémonos, Padre Celestial. Gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque hemos escuchado tu voz tan clara como el cristal. Y hoy nos sometemos, hoy nos entregamos. Padre, tu iglesia está en problemas. Líderes en el camino hacia la destrucción de almas. Conviértelos o remuévelos. Y danos un entendimiento de propósito, porque cuando estos pastores enseñen y lleven a que las personas no se sometan a la verdad, queremos ser lavados hoy para que tú nos declares limpios
y limpia nuestros pecados. Hoy nos sometemos a ti, no mañana, sino hoy, porque cuando el mañana venga puede ser muy tarde para someter nuestros pecados. Sálvanos mientras oramos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.